¿Estos son los libros que te vas a llevar a la parroquia? Sí, ya no los necesito. ¿Sabemos algo del tío Ricardo? O debería de decir del padre de nuestra hermana pequeña. Tenemos sospechas de la fábrica que está utilizando como tapadera, pero necesitamos pruebas concretas. Pero el inspector Tobías también tiene sospechas, ¿no? Bastaría con esperar a que hiciera un envío y detenerlo en ese momento. Sí, así dicho suena muy fácil, pero el inspector no confía en Salvador. Además, Benjamín y Miguel siguen encerrados y... Ay, prefiero no hablar de esto. Si hay algo que yo pueda hacer. Hablemos de algo alegre. ¿Qué tal tu graduación? Me hubiese encantado estar allí y presumir de hermana. Os recordé en mi discurso, eso sí. ¿Diste un discurso y todo? Unas palabras para terminar la ceremonia. Simplemente hablé en público, aplaudieron y ya está. Ay, qué lástima que no pude estar. ¿Y después qué hicisteis? Fuimos al ambiguo. ¿Y a qué no sabes con quién me encontré? ¿Con quién? Con el hermano de Aurora. Le di clases a su hija de inglés durante un tiempo, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Quería hablar con él, pero cuando me decidí ya se había ido. ¿Y por qué querías hablar con él? Porque le he escrito unas cartas a Aurora y no he recibido respuesta. ¿Y para qué le escribes, Celia? ¿Por qué intentas mantener el contacto con ella? Quería contarle que ya soy maestra, que he aprobado el examen. ¿Eso querías decirle? Sí, le prometí que se lo haría saber. ¿Y no has pensado en que quizá ella no quiere saber nada? También somos amigas, Diana. Y no sé qué hay de malo en que dos amigas mantengan una correspondencia. Está casada y embarazada. Celia, siento ser tan directa contigo, pero quizá ella no quiere contestar a tus cartas porque tiene otra vida. Diana, conozco a Aurora mejor que tú. Esta no es la vida que ella quería, la obligaron. No fue lo que ella te dijo en sus cartas. Se casó por los problemas económicos de su familia. Ella te dijo que era feliz en su matrimonio. Sigo sin ver en qué hay de malo que dos amigas mantengan una correspondencia. ¿No lo ves? Pues yo te lo voy a decir, Celia. Estás alimentando una historia que es imposible. ¿Tú crees que Aurora lo va a dejar todo por ti? Ella te ha olvidado, ni siquiera contesta a tus cartas. Así que hazte un favor. Olvídala. Ya es hora de pasar página, Celia. Punto y final. Hola, señorita Celia. Buenos días, Antonia. No hace falta que me diga a qué viene. Sabía yo que una cosa tan fina como esta solo podía ser de una señorita como usted. Se la debió dejar el otro día cuando estaban aquí de celebración. ¿A que sí? No, no es mía. Y tampoco recuerdo habérsela visto a ninguna de mis compañeras. Ah, qué raro. Bueno, pues lo guardaré unos días hasta que aparezca la dueña. Y si no, no me quedará más remedio que quedármelo. No porque yo quiera, sino porque fíjese usted, este estampado qué bonito es, qué bien me queda, ¿eh? Sí, es verdad. Bueno, entonces, si no es por la pañoleta, ¿a qué viene usted? No vendrá por nada relacionado con su hermana Francisca. No, no tiene nada que ver. No, verá, el otro día la vi hablando con un hombre, un cliente. Pues seguro, porque hablo con infinidad de ellos. Su nombre es Camilo, no sé si le recuerda. Sí, claro, don Camilo. Claro que sí, es un cliente habitual. ¿Usted le conoce? Le estuve dando clases a su hija durante un tiempo. Y el otro día lo vi aquí y quise preguntarle por su familia, pero cuando me atreví a hacerlo ya se había ido. Me preguntaba si usted sabría cómo puedo contactar con él. Pues no lo sé. Lo único que sé es que es viajante y se pasa la mayor parte del mes fuera de la ciudad. Pero no sabe si vive cerca o lejos. No. Lo único que sé es que los pocos días que está en Madrid no perdona sus chatos en el ambiguo, eso sí. Entonces, ¿es posible que venga hoy por aquí? Pues no tengo ni idea. Sí, siempre viene al ambiguo cuando está en Madrid. Ya, pero... Bueno, ¿y tanto interés tiene usted en hablar con él? Verá, su hija era una muy buena alumna y acabamos las clases casi sin despedirnos. Ah. Tomaré un café. Quién sabe, quizá tenga suerte y venga hoy por aquí. Bueno, pues quizá. Ahora mismo se lo pongo. ¿Otro café, señorita Silva? No, gracias, Enrique. Debería irme a casa. Como usted quiera. Siempre es agradable verla por aquí. ¿Cuánto le debo? No. Invita a la casa por la espera. Y porque nos gusta tratar bien a nuestros mejores clientes. Gracias. Me alegra que me vea así a pesar de todo lo que ha pasado. Usted no es su hermana. Permítame. Gracias. No hay de qué. Perdone mi osadía, pero me ha parecido escuchar que don Enrique le llamaba señorita Silva.
Así es, yo soy Celia Silva. ¿Y guarda usted alguna relación con Elisa Silva? Es mi hermana. Entonces permítame que me presente. Soy Hilario Terán, su prometido. Encantado de conocerla. Igualmente. Habría preferido que nos presentaran de una manera más formal, más correcta. De hecho, ayer fui a su casa para conocerlas y que me conocieran personalmente, pero no hubo manera. Tenemos razones para actuar como hemos actuado. Por favor, no se sienta incómoda, pero sí me gustaría que me dedicase unos minutos, si es posible. Debería irme a casa. 5 minutos. O 2. Solo 2, por favor. Está bien. Dígame. No quiero echarle nada en cara. Por favor, no me malinterprete. Pero sí me gustaría explicarle que mis intenciones con Elisa son nobles. No dudamos de sus intenciones. Dudamos de la juventud de mi hermana. No la creen preparada para enamorarse. Elisa es muy impulsiva. Y no sé qué cree que es lo que siente por usted, pero le aseguro que es un espejismo. Entre nosotros hay una relación sincera basada en el respeto y el afecto. Aunque al resto del mundo pueda parecerle algo abominable, dada la diferencia de edad. Abominable es una palabra excesiva. Le aseguro que no la hemos usado en casa. ¿No está usted de acuerdo en que el amor se puede presentar de múltiples maneras? Sí, lo estoy. Y no por ello deja de ser real, ¿verdad? Simplemente es distinto. En eso también estoy de acuerdo. Y lo distinto no tiene por qué ser malo. Tampoco tiene por qué ser bueno. El amor puede presentarse de múltiples maneras. Y a veces no todo el mundo lo entiende, porque solo se aceptan las normas que dictan unos cuantos. Las parejas tienen que ser como digan los demás, pero los demás a veces se equivocan. ¿Me comprende? Permítame. Yo debería irme a casa. ¿Y Elisa? ¿Sigue enfadada? Está ofendidísima con nosotras. Dice que se arrepiente de ser nuestra hermana. Como si una pudiese arrepentirse de algo que no se puede elegir. Si es que es una niña consentida. Ha crecido, pero no ha madurado. Yo he estado pensando y creo que nos equivocamos con ella y con su prometido. ¿Cómo que nos equivocamos? Alguien tenía que pararle los pies a Elisa. Y que haya vuelto a casa no significa que vayamos a consentirle todos sus caprichos. En eso tienes razón. No puedo hacer lo que sea simplemente por el hecho de ser la pequeña. Yo, si estuviese comprometido con un muchacho de su edad, sería la primera en organizar una presentación formal. Todo eso es verdad. Pero también es verdad que hemos sido muy mal educadas. Don Hilario vino a esta casa a hablar con nosotras y sin escucharle le mandamos a paseo. ¿Dónde está la educación que nos dio nuestro padre? La verdad es que hemos sido un poco descorteses. ¿Y qué motivo teníamos para recibirle? Un hombre que pretende casarse con una niña que podría ser su hija. No deberíamos escucharle, al menos. No podemos autorizar un matrimonio que está condenado al fracaso. ¿Y quiénes somos nosotras para decidir de quién nos enamoramos? Lo único que digo es que deberíamos dejarle hablar. No podemos juzgarle sin conocerle. Adela y yo le conocemos. Pero a Blanca y yo no. Mira, Celia, yo creo que estás pecando de ingenua. ¿De verdad crees que Elisa está enamorada de ese hombre? ¿De verdad lo pensáis? La verdad es que Elisa quiere casarse con ese hombre porque espera que ese matrimonio dure poco. Evitándolo, le hacemos un favor a ella y sobre todo a él. No hablo de darles nuestra bendición sin más. Pero yo he conocido a don Hilario en el Ambigú y me ha parecido un hombre sumamente amable. Solo digo que deberíamos recibirle y escucharle, eso es todo. Yo estoy dispuesta a conocerle. A mí me disculparéis, pero me parece un sinsentido. Y a mí algo innecesario. Bueno, sería una muestra de respeto y de educación, ¿no? Quizá tenéis miedo de que al escucharle cambiéis la opinión sobre la boda.